Muy buenas tardes, vengan todos. Este video voy a tratar de subirlo a YouTube, Pastor Luis Veraca, o por lo menos a mi muro de Facebook, Luis Veraca. Este propósito de este video, antes de mencionar el propósito, quiero decir que yo respeto todas las posturas que la gente pueda tener, llámense cristianos, llámense hermanos en la fe, llámense familiares, llámense amigos, en general. Yo respeto esa posición de creer o no creer, de hacer o no hacer, de meditar o reflexionar en lo que estoy compartiendo o no. Obviamente yo me informo de muchos canales, tanto de Europa como aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, y los escucho, trato de informarme a través de otros portales. Casi no trato de ver las noticias porque ya están muy amarillistas, ya están muy manipuladas, y de un 100% creo que un 10 dicen verdad, y eso es en los deportes y en otros detalles, pero en relación a la política y en relación a todo esto de la situación, que no quiero mencionar nombres, todos saben que es obvio de lo que estoy hablando. No en mi caso, pero en muchos hermanos predicadores que están usando las redes sociales, les están cerrando, les están amenazando, les están diciendo que los van a quitar si siguen hablando de esto, aquello, lo otro. Contrario, yo creo que si habláramos de todo lo que las noticias hablan y de que todo el mundo habla, aún el gobierno, aún el libertinaje y pecado, yo creo que tendríamos un chorro de likes y nos compartirían y hasta nos aplaudiría toda esta gente, entre comillas, pero no es así. Entonces el propósito, dicho esto, que lo digo con respeto, lo comento porque en las redes para eso son, para compartir, para tratar de no tanto enseñar, pero sí mostrar situaciones que están pasando, y que cada quien va a tener su decisión, su última palabra, lo que considere. Un accidente acaba de darse por aquí, pero bueno, voy a hacer un paréntesis y ponerlo. Pero bueno, ahí va la ambulancia, pero allá está una persona en contraria, no sé si hubo un accidente, pero bueno, no sé si se alcanza a ver allá en sentido contrario, pero bueno. El tiempo es oro, y más aquí en estos videos. Dos propósitos tiene este video. Primero, me quiero dirigir a nuestra congregación, que por cierto hoy tenemos tiempo de oración de 7 a 8 en la iglesia, y como quisiera que fueran, si no todos, la mayoría. No sé si lo vamos a transmitir porque necesito comentar situaciones que a veces en las redes sería un poquito, no peligroso, pero difícil de que algo, no sé, no quiero hablar en un extremo. Tampoco yo soy una persona que ven mucho mis videos y todo ese rollo, pero por lo menos a ese alcance de personas, amigos, familiares, hermanos en la fe, sobre todo nuestra congregación, pues a ello ese es el propósito. Hoy vamos a tener oración. Hoy vamos a tener oración en la iglesia de 7 a 8, y voy a estar mencionando algunas cosas. Es cierto, el domingo prediqué la palabra que Dios puso en el corazón para que la iglesia supiera su palabra, su mensaje, y el Señor sigue con el dedo en el renglón. 2021, el Señor tiene
va a mandar lluvias del cielo y va a darnos tiempos fructíferos en medio de este año que nuestra congregación hemos llamado el año de gracia. Porque solo en la gracia nos vamos a sostener, a mantener, a esperar, en la gracia de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque los tiempos se están poniendo difíciles, caóticos, apocalípticos. Creo que no es nuevo mencionarlo, pero hay personas que están más distraídas en otras situaciones y su vida sigue siendo la misma. Sus prioridades no han sido bien puestas. Y quiero mencionar de paso, nuestra prioridad, creo, debe de ser en cada persona, es primero Dios, segundo nuestra familia y tercero la iglesia, y lo demás que haga fila, llámese trabajo, hobbies, planes, vacaciones, qué sé yo. Entonces, si esta prioridad no la tenemos en orden, Dios primero y sobre todo y por todo, segundo nuestra familia, sea convertida, no sea convertida, estemos en el mismo camino y lenguaje de la fe o no, deseamos de lo peor en nuestra familia o seamos personas normales, entre comillas, es nuestra familia, es nuestra sangre. Ese es el segundo lugar. Y tercer lugar, la iglesia, la familia de la fe, la familia que nos une la sangre de Cristo, nos une Dios, nos une la palabra de Dios, que también es sumamente importante. Si no hay esa prioridad, ¿qué sigue de ahí, pastor? Lo que tú quieras. Ya el orden de lo demás ya depende de cada persona, soltera, soltero, casado, casada, cristiana o no cristiana. Entonces, voy a mencionar 2-3 cosas que vienen, porque ya el día 20 ya hay un cambio de gobierno, y el día 20, como el día 21, van a ser claves, van a ser muy difíciles. Y no soy alarmista, que quede claro, no soy alarmista. Incluso yo estaba pensando mañana hacer una carne asada. Alguien me dijo, no, hermano, hay que estar en oración, en ayuno, porque pues dije, bueno, el hecho de que las cosas que se están dando, ni modo que al ponernos a orar no pongan este nuevo presidente o haya cambios radicales o qué sé yo. Entonces hay prioridades, vuelvo a lo mismo. Estamos orando. Hoy en la oración, en la iglesia oraremos por lo de mañana, el cambio de poder, la nueva administración, todo eso. Pero de eso también quiero hablar, porque tras bambalinas, sí, detrás de cámara, hay unas situaciones que a nosotros como creyentes en Dios, que tenemos la fe en Jesucristo, que respetamos y amamos la palabra de Dios, que es el manual de fe, que estamos buscando la llenura del Espíritu Santo y que también estamos esforzándonos por ser hacedores, practicantes de la palabra de Dios. Entonces, en esa posición donde estamos, los siguientes días, empezando mañana, hay un tono muy, muy difícil de decir qué color es, pero yo necesito compartirlo hoy en la iglesia. Por un lado, tenemos que estar disfrutando la gracia de Dios, por como hoy que nos da un día nuevo, no importando qué circunstancias estemos atravesando, ¿sí? Amando a Dios, esperando en sus promesas que Él nos va a dar lluvias del cielo a mi familia, en mis finanzas, en mi necesidad, en mi vida espiritual, en mi iglesia, etc. Y van a venir tiempos fructíferos. A pesar de la escasez, a pesar de las limitaciones, a pesar de tantas situaciones, vienen tiempos fructíferos en el nombre de Jesús. Pero necesitamos estar bajo la gracia del Señor, en la presencia del Señor y en el centro de su propósito. La segunda cosa es que tenemos que estar bien apercibidos. El capítulo, en el Evangelio de San Lucas, no recuerdo ahorita el capítulo, creo que es el 15, habla de las 10 vírgenes. Y las vírgenes son la iglesia, las personas de las iglesias. Y dice la Biblia que las 10 se durmieron, las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 vírgenes, como toda virgen que está esperando a su amado, a su esposo, para irse con él, se atavía
se prepara, se pone de gala, etcétera, esmera, anhela, sueña con la llegada del amado, del esposo. Estaban las 10 en esa actitud, mas sin embargo se durmieron las 10. Es natural, es obvio, porque esto me llama la atención. Las vírgenes no estaban ahí nomás sentadas esperando al novio. Las vírgenes no estaban ahí bostezando y etcétera. Las vírgenes estaban llevando su vida normal, trabajando o ayudando en su casa o ayudando a sus padres, atendiendo a su iglesia, sirviendo, tratando de guardarse, tratando de obviamente de estar cuidando su vida espiritual, su testimonio, a pesar de lo que había en aquel entonces. Debió haber habido obviamente muchas situaciones adversas X, porque en todos los tiempos siempre ha habido cierta oposición, cierta problemática, cierta necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, las vírgenes vivían su vida normal. La diferencia a otras personas es que ellas estaban esperando, se estaban preparando para esa boda, para esa relación, para esa unión con el esposo. Tenía que ataviarse, prepararse, y algo que hacían es que tenían una lámpara. Obviamente no había los medios de hoy ni la tecnología, entonces era sumamente importante que su lámpara estuviera con aceite alumbrando, para que a través de ese medio pudieran hacer todo lo que estaban haciendo. Pensamos nosotros ahora como iglesia que no hay que hacer nada. Ya viene Cristo. Ya viene el esposo por la iglesia. Ya se avecina un gobierno muy difícil, un panorama algo gris, situaciones que va a cribar el mundo, las situaciones, va a cribar la iglesia del Señor, los cristianos, y solamente aquellos cristianos que soporten, que estén firmes, conocedores de la Biblia, que estén amando a Dios, que tengan a Dios en primer lugar y que le estén echando ganas en obediencia, en compromiso, en santidad, en servicio, en amor a Dios. Ellos van a soportar este tiempo que viene. Los que no, van a claudicar, van a negar la fe, van a doblarse, van a apostatar de la fe, van a negar a Cristo, se van a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque no van a tener esas raíces, no van a tener ese aceite como estas vírgenes. Dice la Biblia que cuando llegó el esposo, lo oyeron. Entonces la luz de las vírgenes prudentes, preparadas, que tenían suficiente aceite para alumbrar, para ver no solo al esposo, sino ver el camino a donde iban, a donde llevaban. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es aquí lo que hace la diferencia en cada persona, la Biblia. Entonces, las otras 5, al verse que la lucecita ya no alumbraba, que ya no podían ver dónde está el esposo, dónde están las demás, estaba causando una inquietud, un caos, porque no tenían esa luz, no se habían preparado. Van con las que se habían preparado, las prudentes, y le piden aceite, y dicen: no, vayan y ustedes compren. En otras palabras, que a ustedes les cueste, que ustedes hagan los méritos de ello. Y ellas quisieron a la mera hora leer la Biblia, aprender del propósito de Dios, ir a la iglesia, practicar la santidad, practicar el compromiso, la alabanza, el ayuno, la adoración, el ganar almas para Cristo, tener compasión hacia la gente, el obedecer, amar a Dios. Come on. Y en lo que trataron de querer hacer eso, fue demasiado tarde. El Señor se llevó a las vírgenes preparadas, que eran 5. En este caso nos habla de que el mismo Señor Jesús dijo: 2 estarán en la cama, uno se va, el otro se queda. 2 estarán en el campo trabajando, uno se va, el otro se queda. 2 estarán, yo quiero añadir, 2 estarán en la iglesia, uno se va, el otro se queda. 2 estarán en el trabajo, afanados, uno se va, uno se queda. Otros estarán en su carne, en la carne, el otro está. Todos estamos en la carne, pero una cosa es batallar con la carne y tratar que el espíritu sea el que esté arriba y que la carne esté hacia abajo, sí, dominada, controlada, influenciada por el espíritu. Entonces se va.
Los que la carne se viven en la carne, se dejan llevar por la carne, dan frutos de la carne los domina, se quedan. Entonces, cuán importante es, amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares, a donde llegue este video que lo voy a poner en un rato más. Ahorita lo estoy grabando y lo voy a poner a ver si lo puedo poner en YouTube, si no mínimo en Facebook, en mi página. Ya voy a concluir porque este video va a durar 20 minutos. Y esto me lleva a la pauta a algo que vamos a hacer desde mañana. Desde mañana voy a tener un programa que voy a tratar de tenerlo en los dos, un tiempo más bien, que va a durar 20 minutos. Mañana 20 de enero voy a empezar y lo voy a tratar de poner en YouTube y si no mínimo en Facebook, tratando de usar un lenguaje que no levante problemas con los logaritmos de estas redes sociales y que nos puedan poner silencio o nos amenacen o nos regañen o nos lo quiten o qué sé yo. Entonces, lleva como título, a ver si nos cae el 20. Mañana 20 de enero, que va a ser un día crucial acá en los Estados Unidos de Norteamérica, va a durar 20 minutos y voy a tratar de estar mencionando cosas, ¿sí? Cosas, por lo menos una en cada vez que lo haga, ¿sí? No sé si va a ser diario, va a ser cada tercer día, no sé, pero lo voy a hacer porque es necesario que ya nos caiga el 20. Pasó el 2020 y yo lo dije en su momento, el 2020 a ver si nos cae el 20 y que el 20 lamentablemente tuvimos un Goliat, tuvimos un mar rojo enfrente, tuvimos un faraón enfrente que lamentablemente nos complicó la vida en general. Entonces obviamente todo eso que afectó la vida espiritual de la gente y las iglesias. Entonces ahora muchas iglesias están vacías, están cerradas, muchas vidas espirituales están frías, están vacías, están sin fe. Pero es importante volver al Señor, volver a la fe, volver a la palabra. Como dice la Escritura también en el Evangelio de San Lucas, ahí pegadito a lo de las 10 vírgenes. No, ya me acordé. Mateo 25 es lo de las 10 vírgenes. Y en el capítulo 15 o 16, 15 más bien, de San Lucas, habla del hijo pródigo, que de pródigo no tenía nada. Pero me llama la atención de él, que él cuando ya él tuvo una mala actitud con su padre, él tomó una mala decisión, se fue mejor con los amigos que con la familia o la iglesia. Todo lo poco, mucho que tenía, que de hecho era mucho, era una herencia, la gastó, la despilfarró, etcétera, y todo se acabó. Y cuando no hay nada, tampoco hay amigos, tampoco hay sonsacaderas. Entonces dice que se quedó en la ruina, estaba muy lejos de la hacienda de su padre, tenía un montón de vergüenza para regresar con su padre después de lo que hizo, porque tenía cargos de conciencia y se puso a trabajar porque hay que trabajar. Y no le daban trabajo. Y el único trabajo que tuvo fue el más, ¿cómo se puede decir la palabra? El más feo que puede tener un judío, ¿sí? Estar con los marranos, con los cerdos limpiando. Y dice la Escritura que él anhelaba, tenía tanta hambre que él anhelaba aún lo que los cerdos comían. Pero volvió en sí. Y eso es el 20 que nos tiene que caer. A ver si nos cae el 20. ¿Sí? Volver en sí. Ante tantas situaciones, ante tantos mensajes. Oye, ¿no se te hace, amigo, amiga, hermano, hermana, familiar, que de repente ves este video, ves otros videos o te mandan otros videos y van sobre una pauta? Dios te está hablando. Es importante que nos caiga el 20. Volvió en sí y regresó a su padre. Y lo más maravilloso, no solamente fue volver en sí y que él regresó con su padre, sino que el padre lo estaba esperando. Volvamos en sí, raza. Sí, sobre todo espiritualmente, el Padre nos está esperando. Pero de nada sirve que Él nos espere y tú vuelvas en sí, si no hay esa acción, esa decisión, volver al Padre y al Padre. Así que, bueno, Dios me los bendiga. Estemos al tanto de todas las cosas, sobre todo las cosas de Dios. Donde quiera que se encuentre, cuídese, que Dios me lo bendiga, me lo proteja, que Dios prospere sus vidas, sobre todo espiritualmente, y provea todo lo necesario a lo que usted necesite. En el nombre de Jesús, empezando en lo espiritual. Un abrazo, los queremos mucho, estamos orando por usted. Dios me lo bendiga y como siempre, ánimo, raza. Sí, Señor.